están? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde, comenzando un nuevo mes. Hoy es 1 de septiembre y como cada día queremos seguir compartiendo con ustedes pues lo que sucede al interior de nuestra universidad, que como sabemos pues es un espacio abierto al conocimiento, al diálogo, a la reflexión, al debate, pero también al disfrute. Quédense con nosotros durante los próximos minutos y vamos con la entrevista. El próximo 8 de septiembre se llevará a cabo la segunda mesa de discusión del Foro 2020 Diseñando el Futuro, que abordará como tema central la salud pública. Sin duda un rubro que, a raíz de la pandemia nos hizo mirar los grandes retos que se tienen en el presente, pero también en el futuro. Y para explicarnos más a detalle del planteamiento de este encuentro y de la mesa, contamos el día de hoy con la presencia del doctor en Psicología Experimental, Javier Nieto Gutiérrez, quien es el actual coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de nuestra universidad y también moderador de la mesa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Rosa Isela. Es un gran gusto estar aquí con ustedes y por supuesto con su público universitario y quienes nos vean. Pues para invitarlos a seguir participando en este Foro 2020 y en particular en esta mesa dedicada a la salud pública. Doctor, ¿considera usted que la salud pública debe mirarse y entenderse de manera distinta a raíz de la pandemia? Yo creo que la salud pública es como un área de conocimiento muy importante. Tiene la flexibilidad para poder abordar los retos que tiene. Pero al mismo tiempo algo que es muy importante es que la pandemia nos hizo ver ciertas limitaciones que tenemos en muy diversas áreas, no solo en salud física de los individuos, sino en muchos otros aspectos que tienen que ver con salud pública, que abarca pues diferentes ámbitos, ¿no? Vayamos a ese tema directamente. ¿Qué es salud pública? ¿Cómo se entiende? ¿Y cuáles son esos factores que determinan o que están relacionados directamente con este concepto, doctor? Bien, salud pública es, como ya dije, es un área en la cual convergen muchos científicos, profesionales, que de alguna manera tienen que ver con la salud de los individuos, pero salud pública en particular no tiene que ver con aspectos de la salud individual, sino que los profesionales, los investigadores en esta área más bien tratan de identificar cuáles son los factores que contribuyen no en este momento particular, sino que al futuro, en un estado hipotético de salud y bienestar, y cuáles debieran ser las medidas que un Estado, diferentes participantes deben tomar para lograr esa meta que implica mucho, ¿no? Muchas cosas, como les digo, no solo salud física, salud mental, hay una serie de aspectos como educación también, por supuesto, ¿no? Y otra temática que es muy importante es que la actividad humana ha estado teniendo consecuencias que estamos ahora viendo en los medios, ¿no? Que cada vez están más graves, las inundaciones en diferentes partes del mundo, y esto se debe a el actuar humano. Entonces, el punto ahí en salud pública, pues cómo podemos contribuir diferentes disciplinas, medicina, biología, ecología, economía. Pues vamos por ahí, doctor, teniendo este concepto tan amplio del que hay mucho que aprender, pero además o principalmente en el que hay mucho que trabajar, porque tiene como factor determinante hablar pues de las colectividades en términos sociales, de este bienestar al que usted hacía referencia. ¿Cuál es el planteamiento que se hace desde el Foro 2020 para hablar de este tema de salud pública, considerando pues que en la mesa van a estar participando un médico, un economista y también una ecologista? Sí, ecóloga. Ecóloga les dice. Sí, bueno, la propuesta es muy interesante cómo trabaja el Foro 2020
que es un esfuerzo, yo creo, loable de Fundación UNAM, que hace este consorcio, por supuesto, con la UNAM, para difundir temas que son muy importantes. Entonces, periódicamente nos reunimos con anticipación para definir cuáles son los temas que tenemos que abordar, y los temas tratan de responder a las necesidades que se están viviendo en el momento, como fueron los dos foros pasados que tuvieron que ver con la pandemia y sus consecuencias, y ahora pensamos en la discusión con Fundación UNAM los 5 consejos que tenemos, cuál sería la temática más importante. Y pensamos que lo que era más importante es ya empezar a ver hacia el futuro, pensar en el futuro, que es el tema, el moto de este foro. Diseñar el futuro desde la academia, desde la universidad. Así es, eso es lo que se busca hacer. Y afortunadamente la UNAM es una universidad que tiene enormes recursos que realmente tenemos en el país y ¿por qué no en el mundo? Los expertos, los profesionales más importantes. Entonces, a partir de eso se decidió que serían 5 mesas con diferentes temas, y a mí me toca, porque soy el coordinador del CAPQUIS, coordinar una de ellas, y en este caso particular es salud pública, porque somos el consejo académico del área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Entonces estamos particularmente involucrados en el tema. En este tema. Platíquenos, doctor, de los ponentes. Estará el doctor Germán Fajardo, el doctor también Leonardo Lomelí y la doctora Ana Elena Escalante. ¿Cómo se da o cómo está planteado que se dé este diálogo en donde usted estará participando como moderador? Sí, muy bien. Estos son doctores que tienen una gran experiencia en cada uno de sus temas, y lo que les solicitamos es que nos platicaran desde su perspectiva, desde sus antecedentes profesionales, cuáles son los problemas y qué es lo que debiéramos de pensar, qué es lo que debiéramos de sugerir hacer en el futuro. Ahora sí que a quien corresponda, ¿no? Porque ellos simplemente analizarán, discutirán y propondrán. Las mesas tienen una duración de 2 horas, la participación de ellos ocurre como por 20 minutos aproximadamente. Yo pues modero, doy la palabra, etcétera, y al final, dependiendo del tiempo, se hace un periodo de discusión en la cual invitamos a los participantes. Estamos muy contentos porque después de 2 años de hacerlo a distancia, ahora nos estamos reuniendo en la unidad de posgrado, que es un espacio magnífico, y entonces hay público, y entonces el público puede preguntar, y también desde luego se transmite y recibimos preguntas de audiencia que no esté en el auditorio. Y al final el licenciado Mead hace un cierre, es muy bueno, haciendo síntesis de lo que se dice, y con eso concluimos. En esos minutos. Por supuesto, no nos podemos adelantar, no sabemos cuáles son exactamente los temas que serán abordados en la mesa por cada uno de los ponentes, doctor, pero me gustaría que desde su experiencia y también pues con todo este conocimiento y estas pláticas previas que ustedes llevan a cabo para plantear los temas y para decidir a los ponentes, ¿cuáles son esos retos, esos puntos que deben estar sobre la mesa para entender los retos primero justo en el presente en términos de salud pública, para después plantear las posibilidades o las alternativas que se deben tomar en un futuro? Sí, muy bien. Bueno, esta es una de las
5 mesas. Entonces, la temática está distribuida entre las mesas, ¿no? Pero entonces, me refiero en particular al de tema de educación, sí, de salud pública. De salud, sí. En este caso en particular, por ejemplo, pensamos que uno de los grandes temas es cuánto invierten las personas y el Estado en procurar servicios de salud, en medicinas, en todos estos aspectos que son muy importantes. Y desde luego ahí, sin adelantar la temática, nuestro invitado economista abordará estas limitaciones tanto históricamente como económicamente, porque tenemos ahí la ventaja de que él es historiador y economista, entonces le da una perspectiva a largo plazo. El otro aspecto que es muy importante también es el aspecto de la educación, en particular para formar profesionales especializados en salud, ¿no? Y en nuestra área, por ejemplo, tenemos varios, principalmente medicina, pero está también psicología con salud mental, pero está también veterinaria con salud animal, que es algo muy importante, y también, no sé si ya dije odontología, no. Está odontología y también está enfermería. Entonces, algo que es muy importante y que se va a abordar ahí son estas limitaciones que tenemos todavía en formación en personal calificado en el área de salud desde esta perspectiva que es, yo creo que mucho más multidisciplinaria que unidisciplinar. Y el tercer aspecto que es muy importante, pues es el aspecto de la ecología. Como mencioné hace rato, pues la verdad, los humanos como especie hemos sido muy exitosos, hemos colonizado el mundo, pero a costa de muchas otras especies que consumimos, ¿no? O que destruimos su hábitat, claro, su hábitat, y que eso desde luego tiene consecuencias porque hay toda esta discusión y de dónde surgen estas infecciones que ahora nos están preocupando, sí, claro. Nos están atacando. Sí, sí. Hay que Esa es la gran temática, los 3 ejes. Los 3 ejes de la mesa, muy, muy claros, doctor, y considerando estos puntos de las limitantes, y además me parece que está como muy tangible, ¿no? Como esta realidad en términos de limitantes, de acciones, de en dónde estamos parados en términos de salud pública a raíz justamente de esta pandemia que nos ha tocado de muy distintas maneras. ¿Cuáles son las líneas o cuáles tendrían que ser esos puntos en donde se tendría que empezar a trabajar para atender y para lo que nos decía al principio, planear, prever lo que puede ocurrir en términos principalmente de salud, de bienestar humana, doctor? Bien, yo creo que uno de los puntos importantes y que en eso nos educa la universidad es que tenemos que analizar meticulosamente cuáles son los problemas que tenemos, identificar las dificultades que hemos tenido y tratar de evitarlas, ¿no? Hay casos que son muy claros como cuáles son las limitaciones que tenemos, por ejemplo, para evitar seguir comiendo tanta carne como comemos, porque eso tiene impactos muy importantes sobre el entorno, en fin, ¿no? Pero estamos involucrados en ello, nos gusta, somos carnívoros muchos todavía. Entonces el punto es que ahí lo que tenemos que hacer es pensar en proyectos educativos mucho más a más largo plazo que nos hagan totalmente
informados en los diferentes niveles educativos de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer para cuidar nuestra casa, el entorno en que vivimos. Y desde luego otro punto que es muy importante, que ya lo señalé, es que todas estas medidas, educación, salud física y mental, todo esto cuesta y tenemos que encontrar como país una estrategia que nos permita garantizar que las diferencias que se hicieron más evidentes con la pandemia, pues se vayan reduciendo de tal forma que la mayor parte de la población mexicana pueda tener bienestar, educación, salud, cultura, deporte, en fin, todas estas cosas que además de hacernos individuos más sanos integralmente, pues también nos hacen más sanos físicamente. Doctor, pues con esta respuesta nos abre usted el panorama completamente a entender la salud pública, no solamente considerando aquello que están haciendo las políticas públicas, las autoridades, los gobiernos, las instancias a nivel internacional, sino que como individuos nos hace también pues agentes responsables y agentes que tendríamos que participar en estos términos. ¿Cuál es, para ir terminando la entrevista, pues y quizás suena un poco reiterador, pero ¿cuál es un poco la ponencia, el papel que juega la universidad y los universitarios en este sentido de ir avanzando y de ir planteando los puntos a tocar y en los cuales trabajar en este tema tan complejo y tan amplio, doctor? Mire, la universidad ha estado trabajando en ello desde hace mucho tiempo. De hecho, la universidad no paró y seguimos trabajando cada uno en sus diferentes ámbitos. Entonces, más bien, este foro, como yo lo entiendo al menos, es una gran oportunidad de acercar estas discusiones, este conocimiento a un público más amplio. No solamente universitario, sino quisiéramos que fuera más de la Ciudad de México y, ¿por qué no, del país, ¿no? Que pudiera tener un impacto en ese sentido, en acercarle a las personas universitarias este conocimiento, pero también quizá a los tomadores de decisiones, que reiterarles que hay conocimiento, que la universidad lo aporta y que sería muy bueno que las políticas que se aplican estuvieran basadas en conocimiento científico, básico, social, humanista, en fin, esto que tenemos que ofrecer y que en muchas ocasiones no se atiende. Y que es una de las grandes fortalezas de esta universidad, doctor, que es el de lograr pues un poco diseminar estos grandes problemas que a veces parecen una bola de nieve, entenderlo en cada una de sus partes y en cada una de sus dimensiones, y por supuesto la responsabilidad está no solamente en saberlo y en explicarlo, sino en darlo a conocer, que es justamente pues uno de los objetivos de este Foro 2020. Como bien nos dice, pues se llevará a cabo de forma presencial en el auditorio del posgrado. Sí, de la unidad de posgrado. Así es. Perdón, esto sucederá justamente dentro de 8 días, el próximo jueves a las 5 de la tarde, se lleva a cabo de forma presencial. Y bueno, para quien no tenga la posibilidad de asistir, pues todas estas mesas se están transmitiendo a través de las redes sociales de Fundación UNAM, a través de la página de Facebook, del canal de YouTube. Entonces, pues hay distintas alternativas para seguir estas mesas. Doctor, le agradezco mucho estos minutos y pues estaremos muy atentos a esta mesa, en donde seguramente se pondrán puntos sobre la mesa de los que estaremos hablando en muy distintos momentos más adelante. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación y extiendo la invitación a todos los que nos ven y escuchan. La cita para el próximo jueves, doctor en Psicología Experimental, Javier Nieto Gutiérrez, coordinador del Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM, moderador de esta mesa dedicada a salud pública. Las próximas mesas de las que estaremos platicando son sustentabilidad, desarrollo social y cultura. Así es. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con más información aquí en la UNAM Responde. Hablemos ahora de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014 con los estudiantes de Ayotzinapa, pues siguen dando de
de qué hablar. Así que enseguida Jacobo Dayan reflexiona sobre la impunidad que ha rodeado este caso. Buenas tardes. En un país como México, en que la impunidad es la norma generalizada y el control político de la justicia es la piedra angular del régimen, un atisbo de justicia es celebrado como gran triunfo. Ahora la discusión es sobre el caso Ayotzinapa. Lo que se ha reportado es que se operó una red de protección política conformado por muy altos funcionarios de la PGR, Secretaría Marina, Sedena, CISEN, Policía Federal e incluso el gobierno de Guerrero. Una red de tan alto nivel solo pudo orquestarse para encubrir a personajes e instituciones de ese nivel o superior. Estas redes que operaban y siguen operando garantizan impunidad a entramados político-criminales. El objetivo debería ser identificar y desarticular la macrocriminalidad y los vínculos político-criminal-económico. No se trata de una persona, ni de un caso aislado, ni de manzanas podridas incrustadas en el Estado. Las redes no se desarticulan procesando solo a los operadores, sino a quienes las crean, dan instrucciones y solapan desde más arriba. Adicionalmente, no se han incluido investigaciones sobre los máximos responsables de los actos criminales, dentro y fuera del Estado. Procesar a una persona es dejar intacta la red. Focalizar en el caso en lugar del fenómeno solo tiene implicaciones políticas y mediáticas. Dejar fuera a la mayoría de los máximos responsables de los actos criminales y de la protección política solo son fuegos artificiales. La justicia selectiva no es justicia, es perversión de la misma. Buenas tardes. ¿Y ustedes qué tan nostálgicos son? ¿Cuál es su manera de actuar a la hora de reflexionar sobre el pasado? Cuéntanos, porque enseguida Eitan Cruz nos habla sobre la evocación y cómo esta puede impactar en nuestras emociones. A veces tenemos un sentimiento de añoranza y pensamos, el pasado fue mejor que el presente, pero ¿realmente el ayer fue mejor que el hoy? A menudo escuchamos frases como ya no es lo mismo o no es igual que antes y estábamos mejor cuando solo existían 151 Pokémones, como si el pasado fuera algún tipo de Edén del que nos expulsaron. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Un factor muy importante en este tipo de ideas es la nostalgia, este sentimiento universal y ya ampliamente conocido. Una emoción que no es completamente agria pero tampoco dulce. Mucho tiempo se trató esta como una enfermedad. Se tomaba tan en serio que los mercenarios suizos tenían prohibido cantar tonadas folclóricas porque se pensaba que provocaban ataques de nostalgia y podían llevar a la deserción o al suicidio. No fue sino hasta el siglo XX donde comenzó a ser vista como un inofensivo anhelo por tiempos pasados. También está el declinismo, una retrospección idílica, esa mirada en el retrovisor, una emoción más derrotista que básicamente nos dice, estábamos bien, estamos mal y estaremos peor. No es cierto, no hagas caso, no es cierto, no es cierto. Nuestra memoria es selectiva y va reinterpretando nuestras vivencias, minimizando lo malo y optimizando lo bueno de lo que hemos vivido, como un valioso mecanismo de afrontamiento. En 2003, el psicólogo de la Universidad Estatal Winston-Salem, Richard Walker, descubrió que casi todas las personas tenemos ese mecanismo que nos permite suavizar o quitar importancia a los hechos negativos de nuestro pasado. Con estos factores jugando en nuestra mente y emociones, si no tenemos cuidado podemos caer en una resbaladilla de desaliento y frustración. El ayer diseñó gran parte de lo que eres hoy, pero tu historia la sigues escribiendo aquí y ahora. Evocar el pretérito nos permite aprender de nuestros errores, pero idealizarlo hace que no valoremos nuestros logros del presente, estorba nuestro avance y nos sumerge en un lago de depresión. La vida es ahora y nos está esperando. Me gusta pensar que el presente es un regalo y que lo mejor siempre está por llegar.
Así pues, aprendamos del pasado, vivamos el presente y diseñemos el futuro. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, pero también a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios en todo momento a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en este momento en sus pantallas y bueno, gracias a ustedes por seguirnos día con día. Gracias a quienes hacen posible esta transmisión también desde casa, desde Máster y por supuesto aquí en TV UNAM. Nos vemos mañana. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.